2, Aleluya. versículo 23. Gloria a Jesús, aleluya. Marcos capítulo 2, versículo 23. Y la palabra del Señor dice así. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abimelech sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Señor, te damos gloria, Gloria a Dios. te damos honra, Dios, en esta mañana. Gracias te damos, soberano, porque una vez más, Dios, estamos aquí, Dios amado, para traer tu palabra, Dios del cielo, rogándote, Dios, que tú seas por mí, Dios mío, que tú me ayudes, Dios amado, en esta mañana a impartir tu palabra, Dios mío. Mira cada corazón, Señor, que ha venido a este lugar, Dios mío, buscando una palabra de aliento, Dios mío, Señor, y con el fin de adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Sé tú ministrando los corazones, Señor amado, y que podamos entender, Dios amado, el propósito que tú tienes para cada cosa, Dios. Aleluya. Padre, gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y hoy vamos a ver la controversia del día de reposo. En Éxodo, en su capítulo 20, versículo del 8 al 10, allí encontramos el cuarto mandamiento. Y con este mandamiento termina la parte del decálogo que trata de dar a Dios el debido respeto. Y dice el 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos, mis hermanos, que Dios establece por allá en el Éxodo, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y le da las leyes y las normas por las cuales el pueblo de Israel debía regirse, y entre ellos está el día de reposo. Pero también este día representaba un recordatorio del pacto que Dios hizo con Israel. Y en Éxodo 31:13 dice: tú
tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, el que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Estas son las normas que Dios había dado al pueblo de Israel, y vemos que Él sienta ese precedente para que su pueblo escogido lo entendiera y lo obedeciera. 6 días había trabajado Dios, y el séptimo día había descansado de sus obras, y en ese día el cual Él descansó, lo santificó con el fin de que su pueblo Israel luego acatara este mandamiento de parte de Dios y lo pusiera por práctica. Pero en Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Porque también rectifico esta parte, porque hay otras religiones que enseñan que debemos de guardar el día de reposo, pero aquí tenemos entendido que la iglesia no le corresponde guardar nada de eso, porque todo lo que el Señor Dios le había ordenado al pueblo de Israel apuntaba a Cristo. Y una vez Cristo presente, todas esas ceremonias, festivales y sacrificios ya no tienen ningún valor, por cuanto apuntaba a Cristo, y Él es mayor que todo aquello. Y ya Cristo, mis hermanos, se hizo presente. Por lo tanto, la iglesia no está sometida a ningún tipo de ritual. Todas las ceremonias que estaban establecidas para el pueblo de Israel era con el fin de que ellos recordaran que un día el Salvador del mundo iba a venir para salvar a la humanidad, y ellos, como el pueblo escogido, eran los que tenían que recordar constantemente, porque la salvación iba a salir ¿de dónde? De Israel, por cuanto el Mesías iba
Ahora, mis hermanos, para los que hemos creído, se nos ha ofrecido el reposo, no de dejar de trabajar físicamente, aunque sí hoy conocemos, ¿no?, que las empresas por lo general nos dan el descanso, y eso no viene del hombre, viene de Dios, sino que el descanso que hoy tenemos es esa paz que recibimos de Dios. La paz que usted tiene la recibe cuando Dios llega a su corazón. Nosotros, mis hermanos, a través de haber recibido a Cristo en nuestros corazones, hemos entrado por medio de la fe a la vida de bendición y de paz, que es por medio de la salvación que obtenemos por Cristo Jesús. Dios, mis hermanos, le dio el sábado al pueblo de Israel para descanso. Vemos aquí que Dios, a través de su pueblo Israel, dignifica la vida del ser humano. Y como le decía, el hecho que las empresas estén obligados, los jefes estén obligados a darnos descanso, no es algo que ha salido de ellos. Porque si fuera por nuestros jefes, trabajáramos los 7 días de la semana y los 30 días del mes, sin parar. Pero quien dignifica la vida del ser humano es Dios. Amén. Porque aunque con el sudor de tu frente comerás, pero también deberás descansar de tu trabajo. Amén. Habrá un día para abandonar el trabajo. Es cierto que nosotros en esta vida que llevamos tan agitada, no descansamos físicamente de nuestros trabajos, sobre todo las mujeres, que nosotros trabajamos todos los días. Nos cuesta decir, hoy la casa se queda sin hacer, la cama, los platos, lo esto, lo aquello, yo hoy descanso. Es imposible para nosotras descansarnos, y le digo una cosa, y cuando intentamos descansar nos sentimos mal. Pero yo en estos días estaba oyendo un consejo pastoral, donde el consejo era a los pastores que solemos, por ejemplo, cuando llegamos a casa y no estamos como tan cargados, porque ya hemos terminado la labor de la semana, a veces nos sentimos mal si no hacemos nada. Pero también, mis hermanos, tenemos que aprender a descansar. O sea, no descansamos físicamente. Nos mantenemos trabajando, que si esto, que si aquello, que si lo otro, que si para acá, que si para allá. Y nuestro cuerpo necesita descanso, desconectar. Las vacaciones no son malas, son buenas, porque usted descansa. Aproveche ese día de descanso y no lo cargue más, porque es que nosotros el día que libramos del trabajo, ese es el día que más trabajo tenemos. Y el día de descanso no tenía ese propósito para el pueblo de Israel. Por eso Dios le prohíbe que hagan tareas, porque de lo contrario se van a ocupar en ella. Porque ¿quién no llega a su casa y comienza, no, que tengo que poner esto aquí, que hay que una ropa que doblar? Pero hay que descansar, mis hermanos.
descansar, esa es una tarea pendiente que tenemos todos, porque en realidad no descansamos. Si usted llega de la iglesia hoy domingo y se tira en el sofá hasta las 7 de la noche, eso no es pecado. Eso se llama descanso. Así que cuando su cuerpo le quiera decir que ¿qué estás haciendo? Digo, estoy descansando. Es mi momento y mi hora. Cuando Dios le prometió a Israel la tierra de Canaán, también estaba ofreciéndole un descanso. Pero el pueblo se mostró rebelde, provocando a Dios a ira. Y dice Hebreo en su capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, mis hermanos, tenemos que evitar que Dios se aire con nosotros, porque a veces le damos tanta guerra a Dios. Dios 40 años luchando con un pueblo para enderezarlo, para llevarlo al reposo. Era por su bien, pero nosotros a veces vivimos peleándonos con Dios. Dios nos quiere llevar por el mejor camino, pero como nosotros somos autónomos, siempre creemos que el camino que nosotros hemos elegido es mejor que el que Dios ha trazado para nuestras vidas. Aleluya. Y terminamos mal. Después le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no hay paz en mi vida? ¿Por qué no hay descanso en mi vida? Porque tú no has querido. Porque no te dejas. Porque siempre te revela hacia los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Esas son las consecuencias de vivir sin paz, siendo aún cristiano. Hay cristianos que pierden la paz fácilmente. ¿Por qué? Porque quieren vivir conforme a sus proyectos. Pero cuando nosotros descansamos en el Señor, mis hermanos, estamos descansados. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quería que su pueblo habitara en dicha tierra en paz y en tranquilidad. Pero antes ellos debían de obedecerle. La obediencia es trascendental en la vida de cada creyente. Si usted quiere estar en paz, sométase a obediencia a Dios. Si usted no quiere paz, rebélese contra Dios. Rebélese. Y vemos cómo ellos partieron a Canaán, pero en el camino se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Por eso el pueblo de Israel, aunque cumplió con lo ceremonial, nunca ha tenido reposo. Ellos siempre es un país que vive en guerra. Hoy, ¿cómo está Israel? En guerra. Siempre hay un por qué estar en guerra. Nunca se termina la guerra en aquella nación, mis hermanos.
Y eso viene desde que el Señor lo sacó de Egipto. Su rebeldía lo ha llevado. El Señor le dijo, he jurado que nunca entrará en mi reposo. Todo lo que el pueblo de Israel hace, todo el mundo se levanta contra él. Porque está determinado con Dios, por Dios. En lo ceremonial, mis hermanos, ellos fueron estrictos, exclusivamente los fariseos, y esto los condujo a una complicada situación que convirtió en carga insoportable el deleite de la observancia del sábado. Estas normas rabínicas eran causa de frecuentes conflictos entre Jesús y los fariseos. Y hoy, mis hermanos, vamos a analizar uno de los tantos casos donde el Señor Jesús tuvo que entrar en conflicto con los fariseos, porque ellos eran guardianes del día del sábado. Ellos pensaban que en el día del sábado no se podía hacer absolutamente nada que ellos no permitieran. Se apropiaron ellos de las normas que Dios había establecido y la pusieron con más carga, más estricto. Y no había manera, mis hermanos, de cumplir con todo aquello. Y dice el versículo 23 de Marcos 2, donde hemos leído que aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Vemos que Jesús sale, ¿no?, con sus discípulos por los caminos habituales de siempre de Israel. No eran calles como nosotros conocemos ahora en la actualidad, que por donde nosotros pasamos son calles asfaltadas, carreteras, pero antes lo que existían eran caminos y sembrados por donde mejor nos convenía, por ahí pasábamos. Dice que iba pasando por los sembrados de trigo. Y los discípulos de Jesús, sin pensarlo, ellos comenzaron a arrancar espiga y a comer sin ninguna preocupación de reprimenda. Pues la ley de Moisés también permitía que se hicieran esas cosas. Dentro de las leyes de convivencia, Dios había establecido muchas normas para que el pueblo de Israel se llevara bien. Y entre ellas, mis hermanos, estaba establecido que si usted entraba por el sembrado de alguien, imagínese que sea un viñedo, pues usted podía entrar por allí y usted decía, ay, tengo hambre, qué bonitas están esas uvas. Pues usted iba cogiendo de las uvas y comiendo. Y hasta que salga de aquel lugar, usted podía hartarse a uva. Y el dueño no podía decirte nada. Ahora, si tú decías, qué bueno está ese ramo de uva, lo voy a cortar, párate ahí, eso no es suyo. Hace una diferencia de bienestar tanto para el dueño como para el caminante. Si tienes hambre, tienes para comer, pero tú no te puedes llevar nada de ese lugar. Lo que te vayas a comer, te lo puedes comer ahí dentro, pero no puedes cargar absolutamente nada. Y dice Deuteronomio 23:25, cuando entre en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tu mano, mas no aplicará hoz en la mies de tu
bendición para un necesitado y para un dueño. Qué bueno es Dios, ¿no? Cómo pone Dios cada cosa en su lugar. Tiene misericordia del hambriento, pero también reconoce la labor del que trabaja. Gloria a Dios. Pero al verlo, mis hermanos, los fariseos que hacían tal hazaña, se lo reprochan a su maestro. Los discípulos de ellos no se atreven a hacer estas cosas. Lo ven que solo lo que podían o lo que estaban cogiendo espiga son los discípulos de Cristo. Y por lo tanto, esta gente busca respuesta inmediata. Y le dicen a Jesús en el versículo 24, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Sabe? Hay algo particular en esta gente, que ellos nunca mencionan el nombre de Jesús. Siempre le llaman a él, mira. No se dirigen a él como es. Y aunque era cierto, mis hermanos, que segar o recoger la cosecha estaba prohibido en el día de reposo, pero comer un poco de grano no estaba prohibido. O sea, Dios lo que prohibía es trabajar, no comer. Por lo tanto, no había que alarmarse por dicha situación, pero los fariseos tomaban en cuenta que cuando cogían las espigas, se restregaban los granos en las manos. Y esto, mis hermanos, era trabajo. Por lo tanto, no es lícito que los discípulos de Jesús estuvieran cogiendo espiga para comer en el día de reposo. Ellos todo lo veían como un trabajo. Porque nosotros sabemos lo que es trabajo de lo que no es. Pero para ellos, yo creo que hasta vestirse era trabajo. Esa gente dormía con la ropa puesta, al otro día no tener que ponerse ropa. Porque es que todo lo veían como un trabajo. Aleluya. Pero Jesús, mis hermanos, no se andaba ni con preámbulo ni con medias tintas. Hay personas, y yo me ha pasado a veces, ¿no? Que a veces hay personas como que te cuesta decirle las cosas como son. Pero hay otras como que se te salen solas. Como que tú se las dices, porque es que son de tal manera que es que tú entiendes que tienes que decirle las cosas tal y como van. No te andan viendo que si se van a enfadar, que si no se van a enfadar, tú se las dices y punto. Sí, Joreo, dice el hermano. Exactamente. Y dice el versículo 25, pero él le dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando estuvo en necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? En el primer libro de Samuel encontramos que David, cuando no era rey, o más bien cuando no había tomado la posesión de su reinado, que reinaba era Saúl. Y Saúl comenzó a sentir un vivo celo hacia David, hasta el punto de querer matarlo. Y David, cuando se ve en la circunstancia, ¿no? Que el rey Saúl quiere matarlo, él huye de sus garras y se va a amparar a donde Samuel. Pero David intenta
buscar las paces con Saúl por medio de Jonatán su hijo, quien lo ayuda a escapar de una muerte segura. Y dice 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1, que vino David a Nabot, al sacerdote Abimelech, y se sorprendió Abimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Abimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tiene a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no será santo hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aquí vemos, ¿no? David está en una situación complicada, que David tiene que inventarse una historia para guardarse de ser denunciado, y va a hablar con el sumo sacerdote. Ahora bien, mis hermanos, el pan de la proposición era un pan sagrado. Eran 12 panes que todos los días de reposo se ponían frescos. Y estos panes representaban las 12 tribus de Israel. Cuando este pan era quitado de la mesa, seguía siendo sagrado. Por lo tanto, solo lo podían comer el sacerdote y sus hijos, como lo podemos ver en Levítico 24:25, que dice que tomarás flor de harina y cocerá de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrá en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrá también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y ahí será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él. No era cualquier cosa, era muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová. Dentro de todo lo que se le ofrecía a Dios como ofrenda, los panes de la proposición eran los más santos. O sea que eso era lo menos que se podía tocar, y será por derecho perpetuo que lo comerán el sumo sacerdote y sus hijos. Ahora
Vemos a David, mis hermanos, que él está en una situación de apuro. Los que le acompañaron salieron con lo opuesto porque David estaba huyendo. No era que David preparó un viaje para salir, porque cuando nosotros preparamos viajes, ¿qué hacemos? Provisiones. Pero esta gente no tenían provisiones porque salieron huyendo. Y a donde van a buscar provisión es a la casa de Dios. Qué bueno, qué mejor lugar donde ir a buscar la provisión necesaria. La casa de Dios tiene que ser el lugar donde todo necesitado debe de ir. Y David sabía que el mejor lugar donde él podía buscar algo era en la casa de Dios. Y David hace que el sacerdote Abimelech le dé el pan sagrado, cuando David y mucho menos sus acompañantes podían comerlo. Ese acto de comerse lo que no nos corresponde, o tocar o hacer cosas donde no le correspondía, a muchos de ellos le costó o la vida o una enfermedad. Al mismo Saúl, el ofrecer sacrificio que no le correspondía, ¿sabes qué? Dios lo destituyó del reinado. O sea, que para ellos era una gran responsabilidad el asumir, el participar de comerse un pan que no le correspondía, porque estaban infringiendo los estatutos que Dios había establecido. Pero lo hacían por un bien mayor. Comieron lo que no le correspondía y lo comieron fuera del lugar establecido, porque este pan solo lo podía comer el sacerdote y sus hijos, y tenía que ser en el lugar santo. O sea, ellos no se podían ir con un cacho de pan por ahí comiendo. No, tenían que comérselo adentro, porque no lo podían sacar. Y vemos a David que no solamente va por los panes, sino que los saca del lugar sagrado para comérselo. Gente que no estaba permitida. Pero Dios, mis hermanos, no se lo tomó en cuenta por las condiciones dadas. Por eso vemos que David, aunque comió el pan de la proposición que no le correspondía, Dios no se lo toma en cuenta. Así que a los fariseos querer inculpar a Jesús con que los discípulos estaban faltando al día de reposo por comer unos granos de trigo, Él les pregunta: cuando ustedes leen lo que hizo David, ¿se escandalizan o lo entienden? Sí, porque nosotros a veces somos personas que nos encanta cuando vemos a alguien que ha hecho algo mal acusarlo. Es muy bueno acusar al otro, ¿verdad? Pero si nuestros héroes hacen algo que sabemos que está mal, le echamos un pelo tupido para que nadie se entere. Somos muy hipócritas muchas veces. Y vemos que el Señor le dice: ustedes, si yo le digo que David fue rey de Israel, ustedes afirmarían esto conmigo, ¿no?
¿qué creen que hizo David? ¿Violó la ley o no la violó? La violó. Y está ahí en la palabra. Porque Dios, mis hermanos, no esconde nada de nosotros, de lo que nosotros hemos hecho. Los hombres de Dios como David, que son conforme al corazón de Dios, Dios expuso lo bueno y también lo malo. Así que en esa parte nosotros tenemos ejemplo para saber que no seremos perfectos aquí en la tierra, pero sí tenemos que ser intencionales en cuanto a lo que nosotros hacemos. En Mateo 12:5 dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Los sacerdotes, mis hermanos, tenían que cambiar los panes. Ellos hacían el sacrificio y por ende profanaban el día de reposo, porque esto era trabajo. Cuando usted mata un animal, lo deshuella, lo trocea, lo pone a cocinar, ¿qué está haciendo? Trabajando. Cuando usted amasa la harina y hace el pan, ¿qué hace? Trabajar. Pero dice el Señor, pero ellos son sin culpa. O sea, el propósito por el cual Dios le había establecido la norma no era para acusarlos, sino era para que tuvieran un tiempo de deleite. Y los fariseos, mis hermanos, el Señor les dice, les habla del templo, porque ellos tenían al templo como el lugar más sagrado. Y Jesús les dice que Él es mayor que el templo y por lo tanto Él es el Señor del día de reposo. Y en consecuencia Él puede determinar qué está bien y qué está mal en el día de reposo. Ese es el que puede determinar. Por eso en esa misma línea de Mateo 12, el 7 le dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. A veces somos muy religiosos, pero la religión no está en nosotros, que es la misericordia y la bondad de Dios. Nosotros somos mucho de normas, pero no de aplicar el amor. Y es lo que el Señor hoy les dice, porque ellos se ocupaban de cumplir la letra de la ley, pero fallaban en el espíritu de la ley, que es la misericordia a los más débiles. Hay una ley establecida. Siempre las leyes tienen una excepción. ¿Y cuál sería la excepción? En el día de reposo, hacer el bien. Esa es la excepción. Si tu hijo se está muriendo en el día de reposo, no lo carga y lo lleva al médico corriendo. Claro que sí. O si tu hermano se cae, no le tiende la mano y lo levanta. Ay, no, qué día de reposo, quédate ahí. O a las 6 de la tarde te levanto. Y el otro con la costilla rota. No. Es a veces la incongruencia de nuestras actitudes que podemos tener en cuanto a nuestra religiosidad.
Y el 27 dice, mis hermanos, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El sábado, mis hermanos, es una institución o fue una institución sagrada y divina. Fue Dios quien instituyó ese día para ser observado por los hombres y los hombres cumplir con este día de descanso, hacer lo que Dios le mandaba. O sea, eso era fácil de cumplir, ¿no? Hoy no va a hacer nada más que ir a mi santo templo. O sea, era eso lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Hoy te toca no hacer nada, no te preocupes por nada, por nadie, tú descansa, tú estate quieto, diríamos ahora. Es tu día. No haga para toda actividad, muchachos, que mañana hay otro día de trabajo, pero hoy tú descansa. Y ellos haciendo eso, mis hermanos, estaban obedeciendo a Dios. A veces para obedecer a Dios no hay que hacer nada, porque resulta que a veces haciendo cosas desobedecemos a Dios. Y Dios lo que quería que el pueblo de Israel no hiciera nada. Y con esa actitud era bendecido, mis hermanos. Pero los religiosos la convirtieron en una carga insoportable de llevar. Porque el plan de Dios no era imponerle carga con este día, sino el descanso, ya que el hombre fue hecho por Dios para su gloria y su honra, no para ser esclavizado por un día en particular. Por eso Jesús aclara, el día de reposo no se hizo por causa del hombre, sino más bien al revés. El hombre se hizo, el día de descanso se hizo por causa del hombre, para que el hombre tuviera un día en el cual no tuviera que preocuparse de nada, y en ese día en particular se dedicara a una sola cosa, a darle la gloria a su Creador. Amén. Porque a veces nosotros estamos demasiado atareados y ay Señor, hoy no me dio tiempo ahora, y corre para acá, corre para allá, viene y va, y todavía son las 11 de la noche y ya está muy cansado y se va a la cama y tampoco le dio gloria a Dios. Pero por lo menos el pueblo de Israel sabía que tenía un día para hacer en la semana. Si no le daba el tiempo, tenía todo un día que no lo podía comprometer con nadie más, porque nosotros tenemos todos los días comprometidos, pero ellos tenían ese día sin compromiso alguno más que con su Creador. Tengo un encuentro con mi Creador y no hay nada en el mundo que me lo estropee. Que nosotros a veces estamos listos para ir para la iglesia y nos llama a alguien, voy para allá, en vez de decirle, voy para la iglesia, yo te espero. Y no vamos a la iglesia. Tenemos 7 días de la semana, pero el día que tenemos que ir a la iglesia, lo comprometemos con alguien, a visitarlo,
hacerle algo, siempre. Pero el pueblo de Israel estaba llamado a estar sí o sí en la casa de Dios, porque ese día no tenía compromiso alguno. Gloria a Dios, aleluya. Dios pensó primero, mis hermanos, en crear al hombre y luego creó el día de reposo para que el hombre lo guardara. Pero también el Señor Jesús le hace saber a ellos que Él es el Señor del día del reposo, que Él es responsable del Shabbat. Él fue quien lo instituyó y Él responde por lo que Él ha creado. Cristo no necesitaba que los fariseos le dijeran qué tenía que hacer en el día de reposo, porque fue Él que puso la norma. Pero a veces nosotros somos tan religiosos que nosotros le recordamos a Dios cuáles son las normas que Él tiene que aplicar en nuestras vidas. Y así estaban los fariseos, siempre pendientes de lo que el Señor Jesús hacía, pero ellos no se arrepentían. Así que, mis hermanos, aprendamos a descansar en el Señor. Amén. Que nosotros tomemos tiempo para el descanso. Que Dios ha creado el descanso, el día de descanso, para que descansemos. Fue por nuestro bien. Y no lo adornemos con tantas cosas. Simplemente descansemos y descansemos en Él. Que el Señor nos bendiga.